buenas noches, bienvenidos a Efecto TV en este programa de La Silla Rota. Vamos a platicar hoy de las primeras señales que manda el todavía presidente electo de México, Enrique Peña Nieto. Dentro de 5 días tomará posesión como presidente constitucional en el Congreso, pero ya hay una serie de movimientos en la administración pública que nos hablan el tipo de gobierno que va a emprender. Me acompañan para hablar sobre este tema 2 analistas políticos, a quienes les doy la bienvenida. Buenas noches, Jaime Rochín. Buenas noches, muchas gracias por invitarme, a sus órdenes. Adelante, Héctor Díaz Santana, noches. También analista político. Y pues vamos a platicar de esto que ha estado ocurriendo. La semana pasada la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, de tal modo que Enrique Peña Nieto va a llegar con una nueva forma de trabajar en el gobierno. Y de eso le vamos a platicar hoy, para que ustedes sepan en qué consiste esta reforma, cuáles son las señales que manda Peña Nieto. Ya cuando Vicente Fox ganó en el año 2000, también hizo una serie de reformas. Por ejemplo, creó la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que ahora desaparece. Pero bueno, para eso están aquí los expertos. Jaime, ¿cuál crees tú que es el antecedente para que lleguemos a estos cambios? ¿Cómo se dio esta reforma? Sí, perfecto, Felipe. Pues buenas noches a todos. Yo creo que es importante tomar en cuenta dos datos que explican lo que está sucediendo con las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Primero, que es común, como mencionabas tú, que los presidentes electos se les dé la oportunidad de que organicen su propio sistema de trabajo y cómo van a gobernar. Y para ello normalmente se les da la facultad de que decidan y que se organicen. Y así por eso en la Cámara de Diputados pues las propuestas de Enrique Peña Nieto pasaron con cierta facilidad. Con algunas modificaciones de las que vamos a ver, pero con cierta facilidad. Y suponemos que el día de mañana en el Senado de la República pasarán también de manera integral, porque es darle la oportunidad al presidente de que pueda gobernar con las herramientas que él o ella, si fuera presidenta, tuviera a la mano. Segundo, estas reformas dicen mucho de la forma y del estilo de gobernar y de lo que puede representar el gobierno. En concreto, la mayoría de las reformas que se presentan tienen que ver con cambios que se han realizado estos últimos 12 años. Es decir, entrando un poco... O sea, que le dan marcha atrás a lo que hizo el PAN. En la mayoría de las reformas que se establecen, sí, y en otras se hacen algunos ajustes. En concreto, recordemos pues que antes del año 2000 la Secretaría de Gobernación tenía a su cargo tenía la seguridad pública y tenía a su cargo las cárceles, el sistema penitenciario. Precisamente es una de las reformas importantes que se hacen a partir del año 2000, como después la creación de la Secretaría de la Función Pública para el tema de la vigilancia de los servidores públicos. Hay otra reforma importante que no tiene que ver exactamente con los ajustes que se hicieron en este gobierno, pero que sí tiene que ver con temas fundamentales que se trabajaron en estos 2 sexenios, que es el tema de las reformas a la Secretaría de Desarrollo Social, que están muy relacionadas con la atención a grupos específicos. En concreto, me gustaría, Jaime, si me permites, que empecemos a hablar sobre el tema de la Secretaría de Gobernación. Se habla ahora de una supersecretaría. Héctor, yo pienso que el mensaje inicial de Enrique Peña Nieto es decir, la Secretaría de Seguridad Pública, desde donde se manejó todo el tema de seguridad y de combate al crimen organizado, se regresa a la Secretaría de Gobernación, específicamente a una subsecretaría. Entonces, todo este tema de los últimos 6 años que hemos visto de la guerra contra el crimen organizado, se regresa a Gobernación y se pasa a una subsecretaría. ¿Cuál es tu punto de vista sobre esta medida, esta primera señal de Enrique Peña Nieto? Bueno, pues todo presidente, desde un inicio de un gobierno, lo que él quiere es dejar su legado. Y muchas veces la eficacia de la conclusión de sus actividades depende de la manera estructural que él pueda hacer su planeación estratégica. Yo creo que en este caso las prioridades del país son muchas. El proceso de democratización no generó reglas claras para la consolidación democrática del país. Y en estos 12 años lo que hemos visto, que en estos procesos de modernización o una reforma ascendente de derechos humanos, como muy bien lo sabe Jaime, se van creando diferentes tipos de áreas.
O sea, atención a grupos vulnerables, atención a personas con discapacidad, atención a personas indígenas. Y esto lo que propició fueron muchas instituciones que de manera desarticulada trabajaban. Y una política pública, para que sea exitosa, tiene que ser totalmente transversal. Entonces yo lo que creo que el primer paso que se dio es, y esto tiene que ver también con seguridad pública y con la Secretaría de Gobernación, uno, retomar las áreas, reformar el gobierno y reestructurarlo de una manera que tenga un liderazgo y una conducción. Por otra parte, la Secretaría de Gobernación siempre fue, digamos, el ámbito en el que al presidente le ayudaba en la ejecución o en el acuerdo con otras áreas estratégicas. Teníamos una Secretaría de Gobernación fuerte y eso también ayuda para la toma de decisiones. Claro. Es decir, tú necesitas... Es la ventanilla, digamos, fuerte, ¿no? Para llegar a un acuerdo, a una Y si tú tienes un secretario o un área totalmente disminuida de atribuciones, pues tiene pocas facultades y tiene poca fuerza. El segundo elemento, yo creo que uno de los problemas fundamentales que tenemos que atender ahora es el de la seguridad pública. El Estado moderno nace con una idea de que el ciudadano tiene derecho a ser protegido en su integridad física y en su patrimonio. Y en eso es una gran deuda y, digamos, el legado perverso que Felipe Calderón dejó de que hay comunidades, hay ciudades o pequeñas poblaciones del país prácticamente ingobernables. Sí, por el crimen organizado. Claro. Entonces, ¿qué necesitas? Una mano fuerte. Una mano fuerte. Jaime, ¿cómo queda esta Supersecretaría de Gobernación? ¿Qué atribuciones se le regresan o se le adicionan? Mira, a la Secretaría de Gobernación se le regresa toda la atención de los centros penitenciarios que tenía ya la nueva Secretaría de Seguridad Pública, ya tenía 12 años, ya no era tan nueva, y se le regresa también todas las facultades policíacas en la medida en que hablamos de la Policía Federal, ¿no? Pienso, bueno, y además se le da un poder, se le dan dos poderes específicos que de alguna manera ya tenía, pero quedan como mucho más claros. Uno, la Secretaría de Gobernación se vuelve una coordinadora de las demás dependencias, cosa que tiene algunos problemas en la práctica, en su funcionamiento, porque supone que todas las secretarías tienen el mismo rango, pero sí a la Secretaría de Gobernación se le da un rango como de, se diría en latín, primum inter pares, primero entre iguales, ¿no? Cosa que ya existía en la propia Ley Orgánica de Administración Pública Federal, porque el artículo 24 le da la facultad de resolver cuando haya duda entre quién es el competente en una dependencia. La Secretaría de Gobernación tenía esa facultad, pero ahora se le da. Entonces, y se le da las cárceles, seguridad pública federal, sigue la migración, entiendo que también aduanas, la parte que tiene que ver con el tráfico de mercancías. Todas las policías que tenía antes regresan a el órgano de inteligencia ya estaba. El órgano de inteligencia, el CISEN, se mantiene en la Secretaría de Gobernación. Los otros órganos de inteligencia que se crearon en otras dependencias, pues estarán dependiendo del CISEN. Bueno, falta ver cómo queda el reglamento. El reglamento de cómo opera. ¿Tú estás de acuerdo en este fortalecimiento de la Secretaría? Mira, toda decisión tiene sus pros y sus contras y tiene sus bemoles. Yo lo que diría es... desde el punto de vista de muchos analistas y de muchas personas, esto podría representar una regresión. En el sentido de que se estaría generando como un estado policíaco. Bueno, es decir, lo platicamos en el siguiente bloque. Héctor, ¿a favor o en contra de este fortalecimiento de gobernación? Yo estoy a favor. Ok, lo platicamos después del corte. Gracias.